Un hombre cuya vida es tan gris que su única emoción es soñar despierto, termina siendo un aventurero que se lanza de un helicóptero, esquiva un volcán y escala el Himalaya. ¿Qué tuvo que pasar en el trayecto para terminar así? Seguro alguna vez has sentido que la vida en tu cabeza es 1000 veces más épica que tu vida real, que pasas más tiempo soñando con ser un héroe que dando el primer paso para que algo pase de verdad. Es un sentimiento muy común. Vivimos en una era donde la fantasía está a un clic, donde podemos construir vidas perfectas en redes o perdernos en videojuegos que nos dan la emoción que la rutina nos quita. Pero ¿qué pasa cuando esa fantasía se convierte en una pared que te separa de la realidad? ¿Qué sucede cuando soñar deja de ser un motor y se convierte en una jaula? Hoy conoceremos la historia de un hombre que es el caso extremo de esta condición. Un hombre que podría ser el paciente cero de una vida no vivida. Atrapado en su propia mente, un tipo que archiva las vidas de otros y se olvidó de vivir la suya. Y vamos a ver cómo un solo desafío, una pequeña pieza perdida, lo obligó a dejar de soñar para por fin empezar a vivir. Esta es la historia de Walter Mitty y de la transformación brutal que en el fondo todos buscamos. El viaje de soñar a hacer. ¿Estás viviendo o solo existiendo? Es una pregunta que te pega fuerte, porque te obliga a ver si tus días valen la pena. ¿Eres el protagonista de tu historia o solo el espectador? Para Walter Mitty, esta pregunta ni siquiera existía. Él existía, claro, su existencia estaba anotada en un cuaderno de gastos. Pero vivir era algo que pasaba en su cabeza, en explosiones de heroísmo y romance que desaparecían al instante, dejándolo otra vez en su realidad súper aburrida. Estamos en una época del año donde todos empezamos el reto de cumplir propósitos personales, pero se nos olvida cumplir el más importante. Vivir el presente. Es por eso que no solo vamos a contar una película, vamos a usar la historia de Walter como un espejo para entender esa prisión mental que muchos construimos. Este no es un análisis sobre viajes, es un análisis sobre por qué nos quedamos quietos tanto tiempo, sobre el miedo a fallar, sobre la invisibilidad emocional y sobre lo difícil que es aceptar que nuestra vida merece ser vivida sin filtros mentales. Para entender este viaje insano, primero tenemos que ir a su punto de partida. Y no es una ciudad, es un lugar mucho más profundo, el sótano de la revista Life. Durante 16 años, Walter ha sido el encargado de los negativos fotográficos. Su mundo es un laberinto subterráneo de fotos, un archivo literal de momentos vividos por otros. Es el guardián de la aventura, pero lo ve todo a través de un cuadrito de plástico. Su vida es una rutina que lo protege del caos del mundo. Walter no es infeliz en el sentido tradicional, es algo más inquietante, está anestesiado. Este orden es su refugio, pero también su celda. Por fuera, Walter es el empleado perfecto, callado, eficiente, invisible. Es el tipo de persona que no se queja, que aguanta las burlas de su nuevo jefe, Ted Hendricks, un tipo que representa todo lo malo del mundo corporativo que ha llegado para destruir su vida. Ted es ruidoso y superficial, y para Walter, enfrentarlo es imposible. Así que en lugar de responder se desconecta. Se va, no físicamente, sino en su mente. Su mirada se pierde y en su cabeza se convierte en el héroe que no puede ser en la vida real. Aquí aparece el primer rasgo psicológico clave del personaje, la fantasía como refugio. No son simples sueños, son producciones épicas que su mente crea. En una, salta de las vías del tren hacia un edificio en llamas para rescatar al perro de su compañera e interés amoroso, Cheryl. En otra, humilla a Ted en una batalla verbal legendaria. En sus fantasías, Walter es siempre su mejor versión, aventurero, valiente, increíble. Es el hombre que cree que Cheryl Melhoff, la chica que le gusta, le encantaría conocer. Esta forma de escapar a la fantasía es tan famosa que tiene un nombre, el síndrome de Walter Mitty. Es un mecanismo para compensar una realidad monótona. Aquí es importante entender algo. Walter no fantasea porque odie su vida, fantasea porque le tiene miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a descubrir que si se atreve a vivir, tal vez no sea el héroe que imagina. La preferencia de contactar a Cheryl por la web de citas más que hacer un contacto presencial es muestra de su parálisis. Prefiere la seguridad de una pantalla a la posibilidad del rechazo real. El problema es que vivir de la fantasía te entrena para no hacer nada. Cada vez que Walter se escapa a su mente, se convence de que no es capaz de manejar la realidad. Cada sueño heroico hace que su verdadero yo se sienta más pequeño. Sus sueños no son un puente hacia la acción, son un reemplazo.
Pero la vida siempre encuentra la forma de reventar la burbuja. La revista Life, el pilar de su existencia, anuncia que se volverá 100% digital. La edición impresa publicará su último número. La revista va a desaparecer y con ella el único lugar donde Walter se siente invisible, pero seguro. Porque Life, irónicamente, es el sitio donde puede observar la vida sin participar en ella. Él no toma las fotos, él las ordena. Él no sale al mundo, él lo archiva. Y con esta noticia llega el desafío. Sean O'Connell, el fotógrafo estrella de la revista, una leyenda que es todo lo que Walter soñó ser, ha enviado su rollo final. Junto a él, una billetera de regalo y una nota. La nota dice que el negativo número 25 es su mejor trabajo, la quinta esencia de Life, y que debe ser la portada final. Pero cuando Walter revisa el rollo, el negativo 25 no está, ha desaparecido. De repente la crisis es real. Su jefe Ted lo presiona y lo humilla. Si no aparece ese negativo, su trabajo se acaba. Por primera vez en su vida, Walter se enfrenta a un problema que no puede resolver soñando. La prisión de su mente, que antes era cómoda, ahora se revela como lo que es, un lugar vacío, incapaz de dar soluciones reales. Y aquí está la clave del acto 1. Walter todavía no quiere cambiar. Lo que quiere es que la vida cambie sin que él tenga que arriesgarse. Pero eso está a punto de romperse. La llamada a la aventura, que tantas veces ensayó en su cabeza, está empezando a sonar de verdad, y Walter no tiene más opción que contestar. La búsqueda empieza con unas pocas pistas, 3 fotografías, una de un dedo pulgar, otra del agua del mar, y la última una superficie curva bastante extraña. Con la ayuda de Cheryl, Walter se entera de que Sean pudiera estar en Groenlandia, y aquí es donde ocurre el primer cambio. Walter, el hombre que no se atrevía a hablar con su compañera de trabajo y prefería la ayuda de una web para hacer esto, tomó una decisión que lo cambia todo. Decide ir a buscar a Sean O'Connell. No es un viaje de trabajo, es un acto de fe. No hay música épica en su cabeza, no hay una versión idealizada de sí mismo. Solo hay miedo y movimiento. Es la primera vez que la aventura deja de ser una fantasía para convertirse en un ticket de avión. En ese momento, el lema de la revista Life, que vio colgado por años, deja de ser decoración. Ver el mundo, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir, ese es el propósito de la vida. Su primer destino, Groenlandia, lo recibe con un paisaje desolado, igual que su vida. El lugar donde encuentra más gente es en el bar, por lo que decide ir a preguntar. Recibe pequeñas pistas de la encargada. Sean se dirigió al barco cuyo nombre aparece en la foto. Mientras un señor bastante dolido y con su buena dosis de jarabe para olvidar, canta en el karaoke. Este se acerca a Walter para que lo acompañe con una canción, pero tienen un altercado. Antes de recibir el primer golpe, Walter se da cuenta que conoce a este tipo, o eso cree, pues al ver su mano se da cuenta que es el pulgar que aparece en una foto de Sean. El tipo resulta ser el piloto de un helicóptero que lleva correo a las embarcaciones, y justamente tiene que hacer un viaje al barco donde hace un día dejó a Sean. El piloto se ofrece a llevarlo pues tiene que llevar unas refacciones para el radio, pero Walter termina rechazando la invitación debido a que lo ve bastante tomado. Walter se queda en el bar y una fantasía empieza a formarse. Es Cheryl cantándole Space Oddity. Esta canción de David Bowie habla sobre tener coraje y aventurarse a lo desconocido. Incluso Cheryl se lo dice a Walter en una escena. Aquí llegamos a un momento clave. Walter está en el muelle. El helicóptero hace un ruido infernal. Pero entonces algo cambia. En un ataque de coraje y valentía que no sabía que tenía, corre y salta al helicóptero en movimiento. Su salto no es heroico, es torpe, ridículo, casi patético. Y por eso funciona, porque no es un acto de grandeza, sino de honestidad. Su camino ha empezado, las pruebas siguen, pues al llegar a la embarcación no tiene helipuerto, por lo que Walter tendrá que saltar hacia el barco desde el helicóptero. Solo que por una falta de comunicación, saltó al lado equivocado, cayendo al mar que le congela hasta la médula, lo que lo hace perder las refacciones para el radio. Es un bautismo brutal en el mundo real, y es increíble que desde este punto, sus fantasías prácticamente desaparecen. La realidad se ha vuelto mucho más interesante. Walter ya no imagina ser valiente, empieza a comportarse como alguien que, aunque asustado, sigue adelante. La pista en el barco lo lleva a Islandia, persiguiendo a Sean hacia un volcán que está a punto de hacer erupción. Islandia lo enfrenta con la naturaleza en su estado más salvaje. Para moverse, tiene que pelearse por una bicicleta,
un pequeño acto de autoafirmación impensable para el Walter del sótano. Y entonces llega la escena de la patineta, mientras se desliza por una carretera islandesa vacía, con un paisaje increíble a su alrededor. Es un momento de calma, y ahí entendemos que el viaje no lo está transformando en un aventurero extremo, sino en alguien que aprende a habitar el presente. Recuerda su juventud, antes de que la muerte de su padre lo obligara a cortar su cresta y guardar la patineta para ser un adulto responsable. Ese momento en la carretera es él reconectando con el joven aventurero que dejó en pausa. La erupción del volcán lo obliga a huir, a correr por su vida de una nube de cenizas. Lo que antes habría sido el clímax de una fantasía, ahora es una experiencia real, llena de miedo y adrenalina. La lección se le graba en fuego. La valentía no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo. Y como si fuera un animal mitológico que representa la libertad y la vida misma, Sean aparece montado en una avioneta acercándose al caos que está provocando el volcán. Pero el viaje del héroe nunca es una línea recta. Walter regresa a Nueva York con las manos vacías. No encontró a Sean, no tiene el negativo y lo despiden. Desde un punto de vista práctico, su aventura ha sido un fracaso total. Pero esto solo lo hace tropezar en su camino, pero lo que viene lo hace derrumbarse. La patineta que usó en Islandia es un regalo para el hijo de Cheryl, solo que al llevársela a su casa, quien le abre a la puerta es el ex esposo, quien le habla a Cheryl diciéndole cariño. Walter, para evitar un momento incómodo, deja la patineta y se marcha. Es en este momento de derrota donde ocurre la revelación más importante. De vuelta en casa, ayudando a su madre, Walter, frustrado, tira a la basura la billetera que Sean le regaló. Desencantado se sienta en la sala y su vista se fija en el piano que su padre le regaló a su madre. En él reconoce la foto que le faltaba identificar. Curioso, le pregunta a su madre si Sean estuvo con ella la semana pasada. Ella le confirma que lo conoció y que Sean estaba muy interesado en la vida de Walter. Y con una nueva perspectiva, decide emprender un segundo gran viaje. Pero esta vez no es por su trabajo, ni por la revista, ni por Cheryl. Esta vez es por él mismo. Su destino, las cumbres del Himalaya. Este segundo viaje es diferente. El primero fue una reacción desesperada. Este es una elección consciente. Walter ya no huye de algo. Ahora va hacia algo. Hacia el cierre de su búsqueda y el encuentro consigo mismo. Con ese aventurero que abandonó en una caja de recuerdos de su madre, representado por la mochila y el diario del viajero vacío. Su viaje lo lleva al Himalaya, un paisaje tan gigante que hace que cualquier problema parezca pequeño. Atraviesa terrenos hostiles, come con guías locales, se sumerge en otra cultura. Su cara, antes pálida, ahora está curtida por el sol. Su mirada, antes perdida, ahora está enfocada. Finalmente, en una montaña remota, lo encuentra. Sean O'Connell está allí, con su cámara, esperando. Y entonces sucede. El leopardo aparece majestuoso. Sean lo observa a través de su lente. Walter le pregunta cuándo va a tomar la foto. Sean, sin quitar el ojo, le da la lección más grande de todas. A veces no lo hago. Si me gusta un momento, a mí, personalmente, no me gusta tener la distracción de la cámara. Solo quiero quedarme en él, justo ahí, justo aquí. En esa simple frase está toda la filosofía de la película. La vida no se trata de capturar momentos para guardarnos. Se trata de vivirlos, de estar presente. Sean, el hombre que fotografiaba el mundo, le enseña a Walter el valor de a veces simplemente mirar. Walter finalmente pregunta por el negativo 25. Sean le revela la verdad con una sonrisa. Siempre lo tuvo él. Estaba dentro de la billetera que le regaló. Walter, avergonzado, confiesa que la tiró a la basura. La búsqueda épica por todo el mundo parece haber sido para nada. Pero Sean solo se ríe. Todo era parte del proceso. El tesoro que Walter buscó por todo el mundo siempre estuvo en su poder, en algo que no había sabido valorar. La respuesta no estaba en Groenlandia o en el Himalaya, estaba en su bolsillo. El viaje no era para encontrar un objeto, era para volverse lo suficientemente sabio como para reconocer el valor de lo que ya tenía. Walter ha regresado, ha perdido su trabajo. Life Magazine ha cerrado. Todo aquello que le daba estructura a su existencia ha desaparecido. Vuelve a la oficina para entregar el negativo perdido y se encuentra con Ted, quien se burla de su despido. El antiguo Walter se habría rendido. El nuevo Walter se detiene y lo confronta. Le habla de su viaje y defiende el honor de sus compañeros.
recordándole que con quien fue un cretino es la gente que hizo crecer la revista y gracias a ellos, él ahora tiene un trabajo. Pero el desafío final llega con Cheryl, a quien se encuentra unos días después al cobrar su liquidación. Ya no se esconde, se acerca a ella de forma directa y honesta. Descubre que el ex esposo solo fue a ayudarla con la nevera, pero no regresaron. Aunque no es lo único que descubre, pues durante su caminata se encuentran con la última portada de la revista. La imagen que todos estaban buscando no muestra una hazaña, ni un paisaje extremo, ni una proeza imposible. Muestra a Walter, sentado, trabajando, siendo quien siempre fue. Y ese detalle lo cambió todo. Sean O'Connell vio en Walter algo que él mismo nunca supo reconocer, una presencia silenciosa, una dignidad invisible. La portada de Life no celebra la aventura, celebra al hombre que sostuvo el mundo sin hacer ruido. Y aquí la película revela su tesis final. Walter no necesitaba convertirse en alguien distinto, necesitaba dejar de subestimarse. Todas las barreras de su mente se derrumban. Simplemente le pregunta si quiere salir. Es el acto más valiente de su vida, no por saltar de un helicóptero, sino por arriesgar su corazón. El pie de foto de Sean O'Connell lo dice todo, dedicada a la gente que lo hizo posible. En ese instante, Walter entiende todo. El reconocimiento más grande no vino de una aventura, sino del valor de su dedicación silenciosa. Sean no vio a un hombre aburrido, vio el alma de la revista, el leopardo de las nieves, el gato fantasma que nadie ve, era una metáfora de él mismo. Walter Mitty nos enseña que la vida extraordinaria no siempre se encuentra escalando montañas. Lo extraordinario se encuentra en el coraje de dar el primer paso, en la valentía de ser voluble, en la decisión de actuar a pesar del miedo. Al final, vemos a Walter caminando, tomando la mano de Cheryl, un gesto simple, pero que para él es la cumbre de su viaje, es la quinta esencia de su nueva vida. Ya no necesita soñar con ser un héroe, porque ha aprendido a ser valientemente humano. La historia de Walter no es un llamado a comprar un boleto al Himalaya, es una invitación a mirar hacia adentro, a entender qué te dicen tus sueños sobre lo que te falta. Es un recordatorio de que la aventura más grande no siempre está del otro lado del mundo. A veces, solo está al otro lado de tus miedos. La cinematografía de Stuart Driver no solo acompaña la historia de Walter Mitty, la explica. En las primeras escenas, la vida de Walter es visualmente plana. Su casa es blanca, ordenada, predecible. No hay colores que rompan la armonía, no hay rastros del caos, no hay sorpresa. Todo está en su lugar, como él mismo. Cuando la película nos muestra su entorno laboral, la sensación se refuerza. Tonos grises y azulados, una vida fría, contenida, observada a distancia. Walter existe en un mundo donde todo es correcto, pero nada vibra. Y entonces están sus fantasías. Ahí el color explota, la luz cambia, incluso su rostro se transforma. En esos momentos, Walter parece más lleno, más vivo, porque en su imaginación es donde se permite existir sin miedo. Pero cuando el viaje comienza, ocurre algo todavía más importante. Walter empieza a verse pequeño frente a paisajes enormes. La cámara lo coloca como una figura diminuta en medio del mundo, y lejos de humillarlo, eso lo libera. Porque entender lo pequeño que somos también es entender la belleza de estar aquí, aunque sea por un solo instante. La fotografía perdida, el negativo 25, termina de unir todas estas ideas. No es solo un objeto narrativo que pone la historia en marcha, es el símbolo del vacío interno de Walter. Algo importante falta, pero nadie puede encontrarlo porque no estaba en el lugar correcto para empezar. No estaba en su cartera, ni en su oficina, ni en su rutina. Estaba fuera, en el mundo, en la experiencia. Sean O'Connell encarna esa filosofía. No es un aventurero obsesionado con la épica. Es alguien que ha aprendido a mirar, a disfrutar el presente, a encontrar belleza en un dedo, en el nombre de una embarcación reflejada en el mar, en el contorno de un piano. Sean no le enseña a Walter a vivir grandes aventuras. Le enseña algo más profundo, a respetar la vida viviéndola con atención. Y podemos pensar incluso que Sean ocultó el negativo a propósito, que empujó a Walter hacia la aventura porque sabía que tenía lo necesario. Pero la película es clara en algo. No hay agentes externos en el cambio de Walter Mitty. No hay mentor mágico, no hay manipulación secreta. Solo están Walter y las circunstancias. Si Walter hubiera encontrado el negativo en su cartera, nunca habría viajado.
Y si nunca hubiera viajado, nunca habría descubierto que el problema no era su falta de valentía, sino su miedo a existir. La pregunta que su historia nos deja es simple y profunda. ¿Cuál es esa búsqueda que, si te atrevieras a empezarla, podría obligarte a dejar de soñar tu vida y finalmente empezar a vivirla? No lo sé. Quizás estamos en un buen momento de hacer un cambio. Déjame en los comentarios una película donde identifiques que el personaje es o logra lo que tú quisieras ser o hacer. Creo que no es necesario recordártelo, pero si te gustó este video, por favor dale un like, compártelo con alguien que tenga miedo de dar un primer paso, pero sobre todo, llévate algo de lo que hoy aquí escuchaste. Por cierto, si crees que hacerte fantasías sobre lo que harías en ciertas situaciones como lo hace Walter Mitty, ni te atrevas a imaginar cómo sería tu relación con esa persona que aún se encuentra ahí, muy dentro, doliendo. Pues La La Land nos habla de eso, así que te dejo el análisis que hice sobre esta película. La La Land y la belleza de lo que no fue. Te veo allá.